Una vez más, eterno Padre, nos acercamos a tu trono celestial, pidiéndote que nos des el entendimiento, Señor, que necesitamos esta noche. Sobre este tema, Señor, que como los otros, es muy importante. Señor, quizás este día hacemos tantas cosas que estamos un poco cansados. Pero te pedimos que tú nos des a nosotros esas energías que necesitamos para mantenernos, Señor, con la atención que se necesita para entender lo que tú has preparado para nosotros hoy esta noche. Hazlo claro, Señor. Que sea también una bendición para todos. Que sea algo, Señor, también que podamos poner en práctica en nuestra vida. Que podamos ver a Cristo Jesús. Te lo pido. En el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Amén. Uno de los problemas mayores de hoy día es que la gente se sienta y escucha a los predicadores y aceptan todo lo que dicen sin probar si es la verdad. Queridos, cuando se trata de asuntos de la fe, cuando se trata de tu destino eterno, necesitas que conocer que no puedes depender de otros. Usted es la persona responsable. Note cómo lo dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y el versículo 16. Estad siempre, ¿qué dice? Gozosos. ¿Qué dice? Estad siempre, ¿qué cosa? Gozosos. A ver, una sonrisa, a ver. ¿Están gozosos? Ok. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No, ¿qué? No apaguéis el espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. La Biblia dice examinarlo todo, porque la Biblia revela las cosas que están sucediendo hoy día. Y cuando usted toma su Biblia y va a 2 de Timoteo, el capítulo 4, versículos 2 al 4, ahí nos dice, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 2 al 4, que prediquéis la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorte con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. El enemigo mayor de la iglesia no es el ateo. El enemigo mayor de la iglesia cristiana no es el ateo ni tampoco el pecador. Es el hipócrita. Aquel que ora y canta y no hace la voluntad de Dios ni sigue la palabra de Dios. Es esta situación que ha causado la iglesia cristiana parecer tan débil en el mundo. Hoy día la gente se ríe del cristianismo. Nuestros jóvenes están disgustados con la iglesia y la razón es porque escuchan mucho sobre la vida cristiana, pero no la ven en la vida de otros. A predicadores Dios les dice, predica la palabra, pero no es fácil. Todos aman un predicador que dice, tú puedes continuar en tus pecados, Dios te entiende. Hoy día mucha gente quiere un Dios, pero quieren un Dios que encaja en la vida de ellos.
En cambio, la Biblia enseña que nosotros debemos encajar en la vida de Él. La Biblia dice, ay del predicador que cambia la verdad para satisfacer la gente. No debemos de bajar el estandarte de Dios para que encaje en nuestra vida. El estandarte de Dios se debe mantener en alto. No debemos cambiar la Biblia y sus verdades. La Biblia y sus verdades deben cambiarnos a nosotros. Note un texto que nos debe despertar la atención. El libro de Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Y ahí nos dice lo siguiente, escuche bien lo que dice. No todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Note lo que dice. Estamos hablando aquí de creyentes, gente que deseaba ser salvos, gente que pensaban que eran salvos. Mucha gente religiosa no se va a salvar, ¿por qué? Porque Cristo dice, porque no hicieron la voluntad del Padre. Son creyentes, solamente no son obedientes. Vienen a la iglesia cada semana, oran, predican, cantan, hacen muchas cosas buenas. De hecho, puede ser que nunca hicieron algo mal. Solamente rechazaron hacer lo que es la voluntad del Padre. Y por esa razón no son salvos. De nuevo quiero decirte, no es cuánto tú sabes de la palabra de Dios. Eso no es lo que Dios está buscando. Dios no anda buscando la persona que sabe más de la palabra de Dios. No anda buscando a ver cuánto es lo que tú sabes de la palabra de Dios. Él anda buscando qué estás haciendo con lo que sabes de la palabra de Dios. ¿Estás obedeciendo o no? Eso es lo que es importante para el cristiano. Obedecer, seguir. Cristo lo dice muy claro, hacer la voluntad de mi Padre. No es suficiente nomás conocer cuál es la voluntad de mi Padre. Lo importante es hacer la voluntad de mi Padre. Probablemente la pregunta más importante que debemos preguntar esta noche es entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? David nos da la respuesta en el Salmo capítulo 40 y el versículo 8. Salmo 40, versículo 8, ahí David dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Este versículo dice que la voluntad de Dios es su ley. Y Pablo dice lo mismo en Romanos capítulo 2, versículo 18. Y conoces su voluntad, y instruido por la ley, apruebas lo mayor. La voluntad de Dios es siendo instruido por la ley. La ley de Dios es su voluntad. Ahora, aquí hay un versículo que nos puede sorprender. Osías capítulo 4, versículos 1 al 2. Y ahí nos dice el profeta, dice, oíd palabras de Jehová, hijos de Israel. Porque Jehová contiende contra los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Dios tiene un problema con nosotros. ¿Pero por qué? Note el versículo 6.
Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dios dice que la razón por toda la corrupción que hay, especialmente en este país que se dice ser un país cristiano, es porque hemos olvidado la ley de Dios y ya no estamos haciendo la voluntad de Dios. Todo gobierno tiene leyes. Y es la voluntad del gobierno que tú vayas a obedecer esas leyes. Todas las sociedades tienen leyes. Y es la voluntad de cada sociedad también que vayamos a obedecer sus leyes. Sin leyes habrá caos. Y Dios nos da su ley para que haya armonía entre todo su pueblo. De hecho, eso es exactamente lo que Dios quiere, armonía. Armonía entre tú y Dios y tú y los demás. Por eso los primeros 4 mandamientos nos hablan a nosotros y nos dicen cómo podemos tener armonía con Dios. Y los últimos 6 mandamientos nos dicen cómo podemos tener armonía uno con el otro. La ley de Dios es la única parte de la Biblia. Escuche lo que le voy a decir. La ley de Dios es la única parte de la Biblia que Dios no permitió al hombre escribir. La Biblia dice que fue Dios que lo escribió con su propio dedo. Ahí en Éxodo capítulo 31, versículo 18. Y dijo a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dio a Moisés 2 tablas de testimonio, tablas de piedra hechas con el dedo, escritas con el dedo de Dios. Imagínense nada más, la única cosa que Dios no permitió al hombre escribir fue su santa ley. Y su santa ley fue escrita sobre ¿qué cosa? Sobre tablas de piedra, significando que son para siempre. Ahora, el diablo odia la ley de Dios. Y desde que la rompió por primera vez, ha sido su obra destruir la ley de Dios y hoy día casi lo ha logrado. En los años 1900, cada hogar, cada corte, cada escuela, cada casa, sin importar su nombre, las iglesias, cada uno tenían un cuadro de los 10 mandamientos. Y estos principios se enseñaban a los niños y a toda la sociedad. Pero no hoy día. No hoy día. Y lo interesante es que hasta el pueblo cristiano está diciendo hoy día no hay que guardar la ley. Tú no necesitas que guardar la ley. La ley fue clavada en la cruz. La mayoría de cristianos y aún predicadores y pastores están diciendo que la ley ha sido abolida, que ya no existe. Pero en este estudio queremos saber qué dice Dios. Y queremos entender qué significa cuando dice que la mayoría de la gente se va a perder porque no hicieron su voluntad. La ley de Dios siempre ha existido, aún antes que Dios la escribió en piedra en el monte Sinaí. ¿Cómo lo sabemos? La Biblia nos dice en Génesis capítulo 26, versículos 5, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Abraham guardó la ley de Dios mucho antes que Moisés y Israel. Por supuesto, está también Lucifer. Lucifer es el nombre de Satanás antes que pecó. Tenemos el ejemplo de Lucifer también. Él quebró por lo menos 3 mandamientos. Primero, quebró el 10º mandamiento. ¿Por qué? Porque codició el trono de Dios. Y luego quebró el primer mandamiento
¿Por qué? Porque Él quiere ser Dios. Y luego también el 9º mandamiento, ¿por qué? Porque le mintió a los ángeles y la Biblia dice que engañó la 3ª parte de los santos ángeles. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Usted cree que si Lucifer, el enemigo, fue arrojado del cielo, fue echado fuera del cielo por quebrar la ley de Dios, usted cree que tú y yo vamos a entrar en el reino de Dios quebrando la ley de Dios? No, no way. Salmo 119, versículo 142 dice: tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. La Biblia dice que la ley es verdad. Y cuando vas a Salmo 119, el versículo 172 dice: hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. La Biblia dice que la ley es justicia. Y cuando vas a Romanos capítulo 7, versículo 12, dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pablo lo dice. Pablo dice que la ley es santa, justa y buena. Y la Biblia dice que Dios es santo y también su ley. Entonces debemos tener mucho cuidado cómo tratamos lo que es santo. De hecho, la ley de Dios y Dios mismo son muy similares. Note lo que dice Jesús de la ley en Mateo capítulo 5, versículos 17 al 19. Mateo capítulo 5, versículos 17 al 19. Cristo dijo lo siguiente: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Ahora, deja darle un pequeño clase de griego. Esto es interesante. Lástima que no podemos leer esto realmente en el lenguaje original, porque el griego es un lenguaje exacto. En el griego lo que dice aquí: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. En el griego realmente lo que nos está diciendo es que ni se te venga el pensamiento, ni se te venga a la cabeza, ni por un momento vayas a tener el pensamiento que he venido para abrogar la ley o los profetas. Sigue diciendo Cristo: no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. La Biblia dice que la ley de Dios estará hasta que pasen el cielo y la tierra. Y escuche también Salmo 111, versículos 7 y 8. Las obras de tus manos son verdad y juicio. Fieles son todos tus mandamientos, afirmados, ¿qué dice? Eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. La ley de Dios, dice la palabra de Dios, es para siempre. Por eso Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4 nos dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pecado es la transgresión o la violación de la ley. Si no hay ley, no hay transgresión. Romanos capítulo 4, versículo 15 dice: pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Imagínense nada más. Donde no hay ley, si de repente mañana usted y yo despertamos y alguien durante la noche ha quitado todos los letreros, los altos, los stop signs, todas las luces, los semáforos, han quitado todo eso. Imagínense cómo sería.
Si ya con todo eso, imagínense cómo es ahora mismo. Pero si ahí en una esquina usted tenía un stop sign ahí y ya no está. La gente ya no sabe que deben de detenerse ahí. La Biblia lo dice muy claro. Donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Y queridos, eso es por eso que el diablo quiere que vayamos a creer que la ley de Dios ha sido abrogada, que ya no existe. Porque imagínense, si no hay ley, no hay pecado. Y si no hay pecado, no hay necesidad para un Salvador. Y eso es exactamente lo que el diablo quiere que usted y yo vayamos a creer. El mismo hecho que hay pecado nos dice que tiene que haber una ley. La Biblia nos dice cuál es el propósito de la ley. Ahí en Romanos capítulo 3, versículo 20. Romanos capítulo 3, versículo 20, Pablo dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Note bien, el propósito de la ley no es justificarte ni salvarte. La ley no te puede salvar. Somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si pudiéramos ser justificados por obedeciendo la ley, de nuevo, no habría necesidad de nuestro Señor Jesucristo. El propósito de la ley está allí para dejarnos saber y conocer el pecado. Por eso les digo, por eso tenemos esos altos, esos stop signs, representan una ley y sabemos que cada vez que llegamos allí tenemos que detenernos. La ley da conocimiento del pecado. La ley simplemente te dice que debes, lo que debes hacer o lo que no debes hacer. Es como una luz roja. La luz roja, cuando usted va caminando y ahí está el semáforo y usted viene y la luz está roja. La luz roja detiene su carro, ¿verdad? ¿Sí? No, la luz roja no detiene su carro. Yo he visto personas que la luz roja no los detuvo, ¿verdad? Solo lo que te dice la luz roja, ¿qué cosa? Debes detener. Hay una ley que dice, esto está rojo, entonces tú debes de detener tu carro. Pero la luz roja no hace eso. No, una ocasión, oye, yo le doy gracias a Dios por mis santos ángeles, ese ángel que anda conmigo. Una vez yo estaba llegando y la luz estaba verde. Acaba de cambiarse verde y yo iba a pasar, pero mi ángel dijo, no, espérate un momentito. Le dijo, ok, esperé un momentito y esas 18-wheelers, esas trocas grandes, ¡fum! Y la luz estaba roja para él. No, yo cada vez que vengo hacia donde hay una luz, yo no tan rápido voy, aun cuando se cambia a verde, no tan rápido con algunos que están nomás esperando, hasta los puede escuchar uno, ¿verdad? Rum, 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 y nomás rojo, verde y ¡fum! Ahí se van. No hagan eso, porque ahí siempre viene uno también. Pero esa luz no nos va a detener, solo lo que hace es dejarnos saber que debes de detenerte. Aquí hay otro propósito de la ley. Cuando tú vas a Santiago, capítulo 1, versículo 23 al 25. Santiago, capítulo 1, versículo 23 y 25 dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Este versículo dice que la ley es como un espejo. Todos tenemos un espejo en la casa, ¿no? ¿Sí o no? O no sea usted uno de ellos que no quiero un espejo en mi casa porque no quiero. Todos tenemos un espejo. Y cuando nos levantamos, imagínense, te levantas en la mañana para ir al trabajo, a la escuela, donde tú quieras ir, ¿verdad? Y tú llegas ahí y te ves, lo primero que haces, te ves en el espejo a ver cómo ando.
Y ahí el espejo te demuestra cómo están los pelos aquí por acá y otro por acá. Y tú lo ves y dices, wow, estoy de moda. ¿Verdad? Don't laugh, it's true. Entonces cuando tú ves que, wow, tengo que peinarme. Entonces lo siguiente que haces, ¿verdad? Es ¿qué cosa? Agarras el espejo y empiezas a peinarte con el espejo. ¿No agarres el espejo? No, ¿verdad? Pero el espejo te dice que tienes que peinarte y entonces realmente el espejo te dirija al peine. O si tienes una mancha, si acabas de hacer un trabajo y tienes aquí alguna tierra o algo, el espejo te deja saber, mira, aquí hay una tierra. ¿Agarras el espejo y empiezas a tallarte? No, ¿verdad? No, pero el espejo te dirige entonces al agua. Y con el agua entonces tú empiezas a limpiarte. Y después que te has limpiado, ¿qué sucede? Tú regresas al espejo y ese mismo espejo ahora te dice ¿qué cosa? Que estás limpio. La Biblia dice, así es la ley de Dios. La ley de Dios nos dice cuándo y cómo hemos pecado. Pero no agarramos la ley de Dios para limpiarnos, porque la ley de Dios solamente nos demuestra qué es el pecado y que hemos pecado, pero también nos dirige a aquel que nos puede limpiar de todo pecado, a Cristo Jesús. Y cuando vas a Cristo Jesús y Él te limpia, tú puedes regresar a la ley y la ley te ve y te dice, eres perfecto, estás perfecto en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice esto: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Si no somos salvos por la ley, entonces ¿por qué debemos guardar la ley? Buena pregunta. Y Cristo mismo nos da la respuesta. Cuando vas al libro de Juan capítulo 14, versículos 15, 16 y 21, encontramos que dice lo siguiente. Cristo dice, Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardar mis mandamientos. Ahora, quiero darte otra lección de griego, ¿okay? Y estas no te las voy a cobrar. Realmente lo que dice allí, en el lenguaje original, realmente lo que dice allí es, si me amas, vas a guardar mis mandamientos. Eso es lo que dice. Si me amas, vas a guardar mis mandamientos. Y luego dice, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Jesús dice, ¿me amas? ¿Sabes que muchas veces yo encuentro por aquí y por allá carros que tienen una etiqueta que dice, si amas a Cristo, toca el claxon, honk the horn. Y ahí va todo el mundo, pi, 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 yo amo a Cristo. No. Cristo dice, si me amas, no andes ahí pitando. Cristo dice, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Cómo sería, mis queridos, si todo el mundo estuviera guardando los mandamientos de Dios? Muy diferente, ¿no? Muy diferente. Entonces los mandamientos es algo que demuestra nuestro amor a Cristo Jesús. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículos 2 al 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son ¿qué cosa? Gravosos, dice. Ya ve, después de nuevo nos dice, amar es guardar los mandamientos. Amar es guardar los mandamientos. Cuando usted tiene en su casa, en su hogar, usted va y le dice a su hijo, mijo, saque la basura, por favor. Y su hijo le dice, ok, papi, sí, lo voy a hacer, papi. Y usted ya se va cuando su hijo le dice, oye, papi, te amo. Ah, qué bien, mijo, yo te amo también. Entonces usted se va. Pasa una hora y usted va y ve y la basura todavía está ahí.
Y usted va de nuevo, mijo, la basura, por favor, saque la basura. Sí, papi, sí, lo voy a sacar ahorita mismo. Papi, te amo. Bueno, mijo, yo te amo también. Y usted se va. Otra hora regresa y la basura todavía está allí. Mijo, la basura, sáquelo, por favor. Oh, no, sí, papi, ahorita mismo lo voy a sacar. Papi, te amo. Vas a empezar a dudar realmente, ¿no? Si me ama o no. Porque una persona que ama a otra persona quiere hacer algo por esa persona. Y más que nada quiere hacer lo que le gusta a esa persona. Por eso Cristo dice, ¿me amas? Es fácil decirlo. Oh, sí, Señor, sí te amo. Pero Cristo dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Guarda mis mandamientos. La próxima vez que un predicador te dice que la ley ya no existe, ve a su iglesia y róbate las ofrendas de su iglesia de ese día. Y vas a ver si la ley ya no existe, sí o no. Yo he hablado con varios, a mí me encanta, he hablado yo con varios pastores sobre este tema. Porque ellos siempre me dicen, oh, usted es adventista del séptimo día, oh, no. ¿Sabe usted que no necesitamos que guardar los mandamientos? Ya no se necesita que guardar la ley. Oh, les digo, es cierto. No, ya usted, olvídese, eso ya fue clavado en la cruz, eso ya no existe. Usted no tiene que guardar la ley, estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Les digo yo siempre me gusta jugar con ellos. Qué bueno que usted me dice eso, pastor, porque ahorita, mire, híjole, no tengo dinero, entonces estuve pensando ir a ese banco y robar dinero de ese banco. No, pastor, usted no puede hacer eso. ¿Por qué, pastor? Porque la ley dice, no robarás. Dijo, ay, le digo, bueno, ok. Pero usted dice que la ley ya no existe. No, la ley ya no existe. Pues qué bueno, le digo, porque mire, ¿sabe qué? Hay un tipo allá que, no lo aguanto y ahorita voy a ir y... No, usted no puede hacer eso, dice. ¿Y por qué? Dice, porque la ley dice, no matarás. Y yo juego con ellos así hasta que finalmente les digo, pastor, realmente usted me tiene bien confundido. Porque usted me dice que la ley no existe, pero cuando le digo lo que quiero hacer, usted dice que no lo puedo hacer porque hay una ley. Queridos, están confundidos, tremendamente confundidos. Pero aquí hay un versículo que quiero demostrarte que es muy solemne. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4. En esto sabemos que nosotros le conocemos. Está hablando de Dios, de Cristo Jesús. Entonces usted puede ponerle allí, en esto sabemos que nosotros conocemos a Dios, si guardamos sus mandamientos. Ahora note lo que dice. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es, que dice, mentiroso, y la verdad no está en él. Si la gente dice que conoce a Dios, pero no guardan sus mandamientos, la Biblia dice que son mentirosos y no tienen la verdad. Hay unos que dicen, solo lo que tienes que hacer es creer. Si usted va al libro de Santiago, el capítulo 2, el versículo 18, ahí dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. El diablo tiembla, él también cree, pero realmente eso no le ayuda a él para nada. Para creer verdaderamente trae una semilla de acción. Si tú realmente crees, vas a hacer algo. El último libro de la Biblia nos identifica al pueblo de Dios. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Y note que en los versículos 9 al 11, Dios acaba de destruir a los malos. Y los que quedan son los que guardan sus mandamientos. Y cuando vamos a Apocalipsis 22, capítulo 22, versículo 14, ahí nos dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Por eso les digo, así si Satanás fue echado fuera del reino celestial por quebrar el mandamiento de Dios, usted y yo no vamos a entrar quebrando los mandamientos de Dios.
Los mandamientos de Dios están allí, no nos salvan a nosotros, pero están allí para demostrar si realmente amamos a Cristo Jesús, sí o no. Y lo que Él ha hecho por nosotros. Los que guardan los mandamientos son los que entran a la santa ciudad. Ahora, después de ver todo lo que la Biblia dice, puede ser que hay algunas preguntas. ¿Por qué hay tan poca enseñanza sobre los 10 mandamientos hoy día? ¿Por qué se dice que los 10 mandamientos ya no existen hoy día? La respuesta se encuentra en Daniel capítulo 7, versículo 25. ¿Se acuerda? Ahí donde estudiamos sobre la bestia anticristo. Allí en Daniel capítulo 7, versículo 25 nos dice, Él hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempos. Hay dos poderes luchando por el control de tu voluntad. Hay el anticristo y también hay Cristo Jesús. El anticristo piensa que ha cambiado la ley de Dios. Y nuestro mundo está lleno de esos resultados. Tenemos guerra, tenemos crimen, destrucción. La mayoría del mundo está siguiendo el anticristo, mientras Jesús está en pie en el otro lado, invitándonos. Si me amas, guarda mis mandamientos. Amor a Cristo hace el guardar los mandamientos un gozo, una alegría. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Todo esto parece tan claro. Entonces, ¿cuál es el problema? Quiero tomar un minuto y tratar de confundirte. ¿Cuántos de ustedes han escuchado que los 10 mandamientos han sido abrogados, que ya no existen, que estamos viviendo debajo de un pacto nuevo, que no estamos bajo la ley? ¿Cuántos han escuchado decir eso? Eso se escucha casi en todo lugar. Vamos a leer algunos versículos importantes que se usan para enseñar que ya no existe la ley de Dios. Pero además de eso, vamos a ver algunos versículos que establecen la ley de Dios. Y esto nos va a ayudar a entender por qué algunos enseñan que no necesitamos guardar la ley. Primero, versículo que establece la ley. Santiago capítulo 2, versículos 10 al 12. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometeréis adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablar y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Este versículo nos dice claramente, hay una ley de Dios. Pero aquí hay un versículo que se usa para decir que la ley no existe. Colosenses capítulo 2, versículos 14 al 16. Anulando el acto de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie nos juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Interesante, ¿no? Pero vamos a ver otro versículo que establece la ley. Mateo 5, 17 al 19. No penséis, dice Cristo Jesús, que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Quiero enseñarte otro versículo que se usa para decir
que no tenemos que guardar la ley. Efesios capítulo 2, versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Parece que la Biblia está diciendo dos cosas diferentes, ¿no es cierto? Vamos a ver otro versículo. Ya lo vimos, Primera de Juan capítulo 2, versículos 3 y 4, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ahora otro versículo que usan para decir que ya no estamos debajo de la ley, sino debajo gracia. Romanos 6, 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cómo podemos reconciliar todo esto? Porque parece que la Biblia se está contradiciendo, ¿no es cierto? Pero quiero decirles que la Biblia nunca se contradice. Cuando lees algo y piensas que se está contradiciendo, no es la Biblia, eres tú. Miren, la respuesta es sencilla. La Biblia está hablando de dos leyes. Hay dos leyes. Hay la ley de Dios, los 10 mandamientos, y hay la ley de Moisés, la ley de ordenanzas. Entender esta verdad aclara a todo. Aquí hay una comparación de estas dos leyes. Miren nada más. La ley de Dios, escrita por Dios, por el dedo de Dios, escrita sobre piedra, puesta en el arca, llamado los 10 mandamientos. Ahora, note la ley de Moisés, escrita por Moisés, escrita por mano, en un libro puesto un lado del arca, llamado el libro de la ley. Está contra la gente, incluye la Pascua, los sacrificios, las ofrendas de bebida y comida, y incluye sábados ceremoniales. Ahora, note, Éxodo 31, versículo 18, nos dice muy claro: y cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dio a Moisés 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Esta es la ley de Dios, son los 10 mandamientos, esos mandamientos que están en el capítulo 20 de Éxodo, escritos sobre piedra, fue colocada adentro del arca del pacto. Deuteronomio capítulo 10, versículos 1 y 2 nos lo dice muy claro. En aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas de las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. Ahora, note, la ley de Moisés fue escrita por Moisés y en un libro. Y dice Deuteronomio capítulo 31, versículo 9 y versículo 24 al 25. Y escribió Moisés esta ley, y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomar este libro de la ley y ponerlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testimonio, que dice, contra ti. La ley de Moisés fue escrita por la mano de Moisés, luego puesta al lado del arca. Estaba contra el pueblo y se llama el libro de la ley. La ley de Moisés se puede encontrar en el libro de Levítico, capítulo 23. Se trata de ceremonias, sacrificios, días de fiestas, sábados ceremoniales, ofrendas de carne y bebidas. Todo esto apuntaba a la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Cristo era la sustancia de todo lo que la ley de Moisés apuntaba
o enseñaba. En otras palabras, la ley de Moisés y todos sus requerimientos eran para dirigir al pueblo al ver hacia adelante a la promesa de la venida del Mesías, quien iba a cumplir todo esto. La ley de Moisés tenía que ver con el santuario y sus servicios. Y recuerda que era el santuario y sus servicios que apuntaban hacia Jesús, el Cordero de Dios. Pero ¿qué sucedió cuando Jesús murió en la cruz? ¿Se acuerda? El velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, significando que había terminado todo. Todo el servicio del santuario había llegado a su fin. Todos los sacrificios, todos los sábados ceremoniales, todo aquello conectado con eso había terminado. Ahora, con esta información estamos listos para ver de nuevo uno de esos versículos anteriores que quizás nos deja con preguntas. Por ejemplo, Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 16. Note lo que dice. Anulando el acto de los decretos que había, ¿qué dice? Contra nosotros. ¿Cuál ley, dice la Biblia, está contra nosotros? ¿La ley de Dios o la ley de Moisés? La ley de Moisés. Ahora, mire, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cuál ley entonces fue clavada en la cruz? ¿Los 10 mandamientos? No. La ley de Moisés, ¿por qué? Porque apuntaba a Cristo como el Cordero de Dios. Y cuando Él fue clavado en la cruz, todo eso de la ley de Moisés fue cumplida. Claramente nos dice cuál fue esa ley. Ahora note, Efesios capítulo 2, versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ¿qué cosa? ¿Cuál ley fue esa? ¿Cuál es la ley de ordenanzas? La ley de Moisés, sí, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Efesios 2:15 habla de la ley de Moisés, la ley de ordenanzas. De nuevo, mientras mantiene uno las dos leyes separadas, no hay confusión. La ley de Dios es eternal. La ley de Moisés era temporánea y Jesús cumplió esa ley y entonces ya no existe. Uno fácilmente puede ver la diferencia entre la ley de Dios y la ley de Moisés. No podemos deshacernos de la ley de Dios de la misma manera que no podemos deshacernos de Dios mismo. Vimos allí cada versículo que nos habla y nos dice, y ahora podemos ver la ley de Dios, los 10 mandamientos siguen adelante y siempre seguirán adelante. La ley de Moisés fue la que ya no existe. Ya no tenemos que sacrificar ningún corderito, ya no tenemos que hacer todo aquello que estaba escrito en la ley de Moisés. Pero ahora, pastor, ¿pero qué de aquello donde dice Romanos 6:14? No estás bajo la ley, sino bajo gracia. Buena pregunta. Sí estamos bajo gracia, gracias a Dios. Pero ¿qué de aquello bajo la ley? Miren, la mejor manera que yo tengo para explicar eso fue una experiencia que me sucedió. Yo salí de mi casa, iba a un lugar, y iba por una calle, y esa calle tenía ahí el letrero como todas, ¿verdad? Que dice cuál es la velocidad. Y la velocidad era 40 millas por hora. Y yo lo sabía, yo caminaba por esa calle casi todos los días, saliendo, 40 millas por hora. Y un día yo salí y yo estaba pensando en algunas otras cosas, y yo iba pensando cuando allá de repente veo una luz roja. Dije yo, ese estaba debajo del árbol en la sombra, ahí estaba, no se veía, era un policía en una motocicleta y no se veía nada hasta que prendió la luz roja. Dije yo, ¿qué pasó? Yo veo 55 millas por hora. Pero la ley dice que 40 y yo estaba 55.
Yo estaba bajo la ley. En ese momento yo estaba bajo la ley porque había quebrado la ley. Y estaba bajo la ley. La policía tenía todo el derecho de darme un ticket. ¿Ok? No para ir a ver a una película. ¿Ok? Entonces yo veo eso. Digo, oh, ven, entonces empiezo a bajar la velocidad. Y mire lo que sucedió. Llego a donde está el policía. Y él apaga la luz y nomás me hace. Y sigue adelante. En ese momento, él tuvo gracia y me dejó ir libre. Bajo la ley significa cuando tú quiebras la ley. Ahí donde tú vives puede haber un stop sign, un alto. Y todos los días tú llegas allí y te paras y ves a ambos lados y te vas. Paras y ves a ambos, y puede estar un policía sentado ahí todo el día, sentado ahí, pero mientras tú te detienes allí antes de seguir, él no te puede tocar, porque tú estás obedeciendo la ley. El momento que tú pasas, ahora sí, estás bajo la ley y él puede ir detrás de ti y darte un ticket. Bajo la ley significa eso. No estamos bajo la ley, a lo menos que cuando quebramos la ley, entonces sí estamos bajo la ley. Eso es lo que significa. ¿Estamos bajo gracia? Sí, porque somos salvos solamente por la gracia de Dios. Pero hay otro punto. Hay algunos que me dicen, no, pastor, estamos viviendo bajo el nuevo pacto. Y entonces, viviendo bajo el nuevo pacto, ya no tenemos que guardar la ley. A mí me encanta cuando me dicen eso, especialmente otros pastores. Me encanta cuando me dicen eso. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículos 15 al 16. Note lo que dice. Aquí nos habla del nuevo pacto. Hebreos capítulo 10, versículos 15 y 16. Y nos dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré, ¿qué cosa? Mis leyes, ¿dónde? En sus corazones y en sus mentes las escribiré. El nuevo pacto no nos dice que ya no existe la ley. El nuevo pacto dice que ahora Dios, miren, uno puede tener los 10 mandamientos colgando allí en su casa, en unas tablas de piedra o lo que usted quiera, pero mientras están colgando allí, no sirven para nada. Pero cuando tú dejas a Dios tomar esas leyes y escribirlas en tu corazón y en tu mente, eso hace toda la diferencia. Y por eso el nuevo pacto no hace un lado la ley de Dios. Dios dice, el nuevo pacto, yo escribo mi ley en tu corazón, la pongo en tu corazón y la escribo en tu mente. Y cuando hacemos eso, es un gozo, es una alegría guardar los mandamientos de nuestro Dios. Queridos, guardar la ley de Dios es una bendición. Guardar la ley de Dios realmente me encanta. Es como tener una cerca alrededor, una cerca de protección alrededor de nosotros. Cuando leemos Éxodo 20, muchas veces comenzamos con el versículo 2 que dice, yo soy tu Dios, no tendrás otros dioses ajenos. Pero comenzando con el versículo 1 dice, yo soy el Dios que te saqué de Egipto, te saqué de esclavitud. Así comienza. Entonces, los 10 mandamientos vienen siendo una promesa. Dice Dios, básicamente, si no quieres regresar a la esclavitud, yo te saqué de allí. Por mi gracia, yo te saqué de allí. Si no quieres regresar allá, no tengas otros dioses ajenos. No te hagas ídolos. No tomes mi nombre en vano. Acuérdate del día de reposo. Honra a tu padre y tu madre. No mates. No cometes adulterio, etcétera, etcétera, etcétera. Dios dice, yo te saqué de allí. Y Cristo nos dice lo mismo a nosotros. Yo te he salvado por mi gracia. Yo morí en la cruz por ti, te he salvado. Si tú quieres seguir libre, si tú quieres seguir debajo esa salvación,
guarda mis mandamientos, porque eso te va a proteger y te va a ayudar a mantenerte en mi camino. Queridos, yo no guardo los mandamientos de Dios. No guardo los mandamientos de Dios para ser salvo. No. Yo guardo los mandamientos de Dios porque ya por la gracia de Dios soy salvo. Y amo a mi Señor Jesucristo. En un lado está el anticristo diciendo, olvídate, la ley ya no existe. En el otro lado está Cristo Jesús diciendo, mira, si realmente me amas, vas a guardar mis mandamientos. ¿En qué lado estás tú? Isabel viene a bendecirnos esta noche. Y mientras ella está cantando, si usted quiere decirle al Señor, Señor, yo estoy a tu favor. Señor, te amo. Y no solamente voy a decir que te amo, lo voy a demostrar guardando tu santa ley. Con tu poder yo puedo guardar esa ley. Y no para ser salvo, sino porque tú ya me salvaste. Si tú le quieres decir al Señor esta noche, Señor, yo voy a guardar tu santa ley, te invito a que vengas aquí adelante y demuéstraselo a nuestro Señor. La ley de Dios existe todavía. Estará allí para siempre, para toda la eternidad. Pero el hecho de que esté allí es importante, pero más importante es obedecer y seguir esa santa ley. Es la manera en la cual demostramos que realmente amamos a Cristo Jesús y realmente hemos aceptado su salvación. Eso es lo que es, realmente es todo lo que es. Guardando la ley de Dios, como les he dicho, no nos va a salvar, pero demuestra que hemos aceptado la salvación que Dios nos ha dado. Ahora, lo interesante es esto. No nos salva guardar la ley, pero si no la guardamos, demuestra que realmente no aceptamos la salvación de Cristo Jesús. Todo es en quién confías. Porque el diablo desde el principio dice, no puedes confiar en Dios, no puedes confiar en Él. Pero guardando su santa ley, realmente demostramos, sí Señor, pase lo que pase, yo confío en ti. Señor, gracias por tu santa ley. Tu santa ley, Señor, realmente nos ayuda a nosotros en gran manera, en diferentes cosas. Nos ayuda en nuestro caminar contigo. Señor, sentimos tristeza realmente cuando escuchamos a algunos decir que ya no tenemos que guardar la ley. Eso es un engaño que viene del enemigo. Ayúdanos. Nosotros hemos hecho esa decisión. Con tu ayuda, con tu poder, guardar tu santa ley. Ayúdanos. Danos tu Santo Espíritu. Te pido, Señor, que unges a cada persona que está aquí esta noche con tu Santo Espíritu. Que tú cuidas de ellos, Señor. Llévalos a sus hogares esta noche. Dales un descanso esta noche, Señor. Y que puedan venir mañana otra vez a las 7 para seguir estudiando de tu santa palabra. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Queridos, del infierno no es el fuego, queridos. El fuego es la más rápida, no es el más misericordiosa manera que Dios puede destruir, más misericordiosa manera que Dios puede destruir el pecado. Verdadero del infierno es, pero el asunto verdadero del infierno es, se dan cuenta que han perdido, se dan cuenta, han perdido el cielo y una eternidad de gozo, el cielo. Y una eternidad de gozo, el placer de, porque prefirieron más el placer del pecado, más que la vida eterna.